Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galiani, episodio 31. Nuestro invitado de hoy es Martín Tetaz. Martín es economista, psicólogo, periodista y candidato a diputado por Juntos por el Cambio. Con él dialogaremos del presente y el futuro de la Argentina. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por aceptar esta conversación. Un placer hablar con vos, ¿sí? Bueno, el gusto es mío. Vos por ahí no lo vas a decir, pero yo lo voy a decir. Ha sido fuente de formación en toda mi carrera académica. He siempre leído con mucho interés todos tus artículos científicos, y ha sido fuente de inspiración incluso para escribir algunos de los artículos que me ha tocado escribir a mí. Así que realmente es un gusto charlar con vos un rato. Bueno, te agradezco mucho. Bien, la verdad que te he visto muy bien en la campaña, te has revelado como alguien con mucha capacidad de transmitir ideas y que además estás haciendo algo que es poco usual en la política, que es discutir concretamente instrumentos de política económica y no solo objetivos, ¿sí? ¿Qué te llevó a entrar a la política? Yo hace muchos años que estoy estudiando los problemas de la Argentina desde distintos lugares, ¿no? De hecho, empecé a estudiar economía un poco por la frustración de los últimos años del gobierno de Alfonsín en materia de economía. Yo siempre fui radical de chico y quería entender qué fue qué era lo que le estaba pasando, lo que le había pasado al gobierno de Alfonsín, para que además no le volviera a pasar nunca más a un gobierno radical y tratar de entender eso. Y entonces, medio ahora tengo la oportunidad de jugar en un partido en el cual hasta ahora siempre fui un analista o un comentarista. Y ahora parece un poco, bueno, a vos te ha pasado una cosa parecida cuando te sumaste en su momento a la actividad pública. En alguna oportunidad la circunstancia de la historia y la coyuntura favorecen jugar en otro rol del partido, ¿no? Esto es como que vos seas comentarista deportivo durante muchos años y un día alguien te diga, che, falta uno, no querés jugar. ¿Cómo no voy a querer jugar si ahora tengo la oportunidad de ser actor de todos esos cambios sobre los cuales vengo escribiendo tanto tiempo y sobre los cuales vengo charlando durante tanto tiempo en los medios y ahora tengo chance de ser un actor protagónico y de implementarlos? Así que, claro, con mucho gusto voy a participar de esos cambios para la Argentina. Bueno, buenísimo, buenísimo. Y además me alegra mucho que te hayas sumado como economista en el radicalismo dentro de la coalición, porque obviamente todos los partidos tienen que aportar sus voces y creo que vos ahí vas a contribuir mucho al debate económico de esa coalición, ¿sí? Bien, te he visto discutiendo a izquierda y a derecha, básicamente, muy activamente en la campaña, y en mi opinión, creo que en un sentido, tanto la izquierda como la derecha en Argentina plantean un debate muy similar, ¿sí? Porque ambos tienen un discurso que es demagogo, que no apela a entender la dificultad de los problemas que enfrenta el país, sino a básicamente culpar a alguien, ¿sí? A ver quién es el culpable. La versión más sofisticada del kirchnerismo es el culpable es el gran capital, recién te vi discutiendo sobre los oligopolios, pero en el día a día básicamente es Macri y la deuda, y en el otro caso es la casta política, ¿sí? Que obviamente no lleva a ninguna solución. ¿Vos cómo tratás de llevar cordura a ese debate? Hay que ver el momento de cada uno de los debates, ¿no? Algunos de los debates, sobre todo los debates que se producen contra gente de la izquierda, tienen que ver con la lógica de esos debates, se inscribe en una lógica de posicionamiento también, ¿no? Si yo quiero posicionar un conjunto de ideas, a veces es más fácil posicionar ese conjunto de ideas en contraste con otro conjunto de ideas, y a mí me parece que hay dos debates diferentes en Argentina. Un debate es sobre si la Argentina tiene que ser un país capitalista, abierto al mundo, con instituciones modernas, como funcionan cualquiera de los países que funcionan en el mundo. Y el otro es el debate que uno puede tener más hacia la derecha o con la derecha, que es el debate
bueno, entonces un poco más de Estado, un poco menos de Estado, un poco más de regulación, un poco menos de regulación, pero dentro del terreno de la civilización, ¿no es cierto? Dejando el extremo este que planteabas vos recién, que es el extremo de antisistema, ¿no? Es decir, no hay debate posible con un antisistema porque no hay ninguna economía del mundo que funcione sin sistemas, digamos, o sea, la competencia de monedas privadas sin un banco central no existe en ningún lugar del mundo, más allá de que en una de esas más adelante va a haber competencia de monedas, sobre todo de monedas virtuales, ya empieza a haber algo de manera interesante, de manera distinta de como lo planteaba Hayek en la desnacionalización del dinero. Esta competencia se está produciendo en monedas que son muy inestables. Hayek, el pronóstico de Hayek era que se iba a imponer a la moneda más estable de todas, y la que se está imponiendo parece la más inestable, ¿no? No, paradójicamente, pero bueno, ese es un pie de página. El punto que te quería hacer, Sebastián, es que el debate, algunos de los debates que vos ves, que parece que me peleo con todo el mundo, tienen que ver con intentar posicionar mi candidatura y mi conjunto de ideas de una manera, y es más claro cuando se lo contrasta con el conjunto de ideas que atrasan y que son antisistema y que van contra la modernidad, de las cuales el kirchnerismo mama mucho también. Y las otras son las que tienen que ver por ahí con disputas electorales o con disputas ya de sintonía fina, cuando me peleo más hacia la derecha, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, hay una cosa que sí es que debe ser frustrante, porque al final del día, si tenés que pelear con, digamos, ideas que son demagógicas y solo demagógicas, podés ganar los debates, pero después todavía hay que dar los debates en serio, ¿no? Para cambiar el país. Y ahí también has participado en varios. Por ejemplo, te he visto discutir con Milei sobre la eficiencia del sistema tributario. Y yo creo que tu posición era la correcta. O sea, hay impuestos que son más eficientes que otros y es muy importante discutir de esa forma, porque si solo se va a discutir impuestos son malos y hay que bajarlos, bueno, eso es un debate sobre el gasto público, que también está bien darlo, pero dado el gasto público hay que financiarlo y hay que hacerlo con un sistema tributario que sea eficiente, ¿sí? O sea que ahí yo creo que tu punto era correcto y la respuesta de Javier fue no, hay que discutir el nivel de los impuestos, hay que bajar el gasto, pero eso es una discusión distinta, ¿no? Claro, claro. Yo por eso en ese debate lo primero que dije fue, por supuesto, todos queremos bajar todos los impuestos. Vamos, a la demagogia siempre se la puede correr con un poco más de demagogia. Vamos, Mm. a demagogo, yo también elimino todos los impuestos a cero, pero ese no es el debate en Argentina. El debate es posible, es tratar de romper menos la actividad productiva, tratar de romper menos el empleo, tratar de romper menos la inversión, dado que tenemos que financiar un determinado gasto público. Después, por supuesto que es válido la discusión sobre el nivel de gasto público. Eso, ahora, si la sociedad quiere tener un determinado nivel de gasto público, lo que nosotros hemos aprendido y enseñamos en la facultad es que hay formas de hacerlo rompiendo más y formas de hacerlo rompiendo menos. Y que, por supuesto, tratemos de tener impuestos que rompan menos la actividad productiva, siempre es un avance en términos de menor pobreza, en términos de mayor inclusión, en términos de mayor desarrollo. Entonces, me parece que lo que pasa es que buena parte, una cosa es discutir contra gente que sabe todo esto y otra cosa es discutir con gente que se forma de una versión resumida del debate. Entonces, muchos extremistas que hoy son militantes del espacio de Javier ni siquiera saben todo este debate sobre la diferencia entre el nivel de los impuestos y la composición de los impuestos. Entonces, por ejemplo, yo me encontré en buena parte de ese debate, no con Javier, que por supuesto lo sabe, sino con muchos de sus seguidores, sorprendido de que recién se enteraban que había impuestos de distinto nivel de ineficiencia y que había impuestos que rompían más, impuestos que rompían menos. Me pareció una gran revelación. Yo estaba Mm. sorprendido. Mm. Estos chicos recién se enteran ahora que hay algo que se llama optimal taxation, que hay toda una teoría, que hay años y años de investigación científica, un montón de evidencia construida respecto de cuál es la mejor manera de construir una estructura tributaria. Y esos son debates reales en Argentina. Entonces ustedes, de hecho, algunos de estos debates surgieron por expresiones mías en aquel debate de la reforma de impuestos que intentaron ustedes en el 2017 y que terminaron implementando con algunos parches en el 2017.
Y ese debate yo participé públicamente sobre algunos de esos debates del 2017, algunos de esos tweets sacados de contexto aparecen hoy y se intentaron poner de vuelta en el debate. Bienvenido, porque me permite otra vez volver a discutir estos temas. Y yo insisto, y te retomo y te cierro con la primera pregunta que hacías vos más temprano, la conecto con la pregunta anterior. Cuando empecé la campaña y le conté al equipo que mi primera propuesta iba a ser la de la independencia del Banco Central, todos me dijeron, no, pero es un tema muy técnico, no lo va a entender nadie, mejor no vayas por ahí. Yo dije, déjenme a mí que lo va a entender. Si hay algo que le puedo contribuir yo, que puedo aportar yo y que donde tengo alguna ventaja comparativa, justamente en comunicar. Así que déjenme a mí que con tiempo la gente, y explicándolo una y otra vez, la gente va a entender la importancia de la independencia del Banco Central, y creo que de a poco estoy consiguiendo cierto consenso sobre esa necesidad. Claro, no, es que eso es fundamental porque básicamente un buen líder político es aquel que logra llevar estas ideas de las reformas que son necesarias y que son técnicas, ¿no? Entonces, si uno le escapa a ese debate, ¿cómo después, por más que gane, cómo después lo va a lograr implementar si nadie ha entendido qué era lo que uno quería hacer, ¿no? Entonces, me parece, por eso te decía que te has revelado en la campaña con una gran habilidad, ¿sí? Para dar buenos debates de cosas técnicas. Y mencionás lo del Banco Central, ¿sí? Ahí también tuviste un debate muy interesante también con Milei, en el cual ellos básicamente proponen cerrarlo. No sé qué quiere decir esa propuesta. Supongo que implica que los bancos privados emitan dinero. Y vos lo que proponés es que sea independiente, ¿sí? Entonces, explícanos un poco mejor tu propuesta y por qué eso es tan importante. Claro, la propuesta de Javier esencialmente es separar la banca de pago de la banca de inversión, que no exista la posibilidad del encaje fraccionario y de la creación de dinero bancario, y que simplemente los bancos creen dinero para transacciones de manera privada entre ellos y sin que estén atados necesariamente a los depósitos, y que las monedas compitan entre sí. Yo el debate que tengo con ellos es que no estamos discutiendo en un aula de una facultad sobre teoría monetaria y sobre distintas posibilidades teóricas, sino que estamos discutiendo de la realidad. Entonces yo digo, para mí el debate en Argentina debería ser entre, por ejemplo, o lo que yo admito como válido, es el debate entre a mí me gusta el conjunto para muchas instituciones cómo funcionan los países nórdicos. Para otro le puede gustar un esquema de país con un estado más pequeño, pero que también funciona, tipo Nueva Zelanda o Australia. Y a mí me parece que nosotros vamos a crecer mucho si el debate político en Argentina pivotea entre esas dos posibilidades reales, no entre esquemas que no funcionan en ningún lugar del mundo. Entonces, muchos de los planteos de la izquierda extrema o de la derecha extrema en la otra punta coinciden en esa implausibilidad, en que son cosas que no funcionan en ningún lugar del mundo, y Argentina para experimento no está. Entonces, lo que yo digo es, ¿por qué no miramos cómo funciona el resto de los países del mundo que eliminaron la inflación? Lo que está claro es que ningún país del mundo que no tiene inflación lo consigue con controles de precios, con militantes caminando la góndola del supermercado, mucho menos con prohibiciones de exportaciones. Es decir, la tecnología heterodoxa para el control de la inflación no funciona en ningún lugar del mundo. No hay ningún país del mundo haciendo eso que uno puede decir, mira, pero sin embargo, no sé, en Turquía están consiguiendo frenar la inflación con esta estrategia muy buena que es ir todos los días a los supermercados a ver los precios que están poniendo. Esto no ocurre en ningún lugar del mundo, ni heterodoxo ni ortodoxo. Y de izquierda a derecha, o sea que tampoco es un debate ideológico, de izquierda a derecha, cuando uno mira todos los países de América Latina, elegí el ejemplo que te guste más a vos, Sebastián, Chile, Colombia, Perú, Brasil, el que más te guste a vos, uno lo que observa esencialmente es un Banco Central independiente. Y gana la izquierda en Chile y no tira abajo el Banco Central. De hecho, acaba de ganar la izquierda, una izquierda extrema en Perú, y Castillo lo primero que dice es, no, pero el Banco Central funciona bien, yo no lo voy a tocar, y por lo tanto no hay una corrida contra la moneda en Perú, y mirá que Perú tiene una historia parecida a la nuestra, tiene presidentes prófugos, un presidente suicidado por corrupción, hiperinflación en los 80, digamos, tiene una historia bastante común con la nuestra en materia de problemas institucionales. Sin embargo, encontró una institucionalidad que funciona, y esencialmente esa institucionalidad es independencia del Banco Central. Por supuesto, eso es lo que pensó Alberdi inicialmente. Cuando Alberdi diseñó la Constitución, no había, por supuesto, Banco Central, pero él lo explica el sistema económico y rentístico de la Confederación. Cuenta ahí en ese libro
que ex profeso le sacó al Poder Ejecutivo las 4 funciones económicas más importantes. La capacidad de emitir moneda, la capacidad de emitir deuda, la capacidad de fijar impuestos y la capacidad de fijar y de determinar los gastos. Las 4 funciones económicas esas se las dio ex profeso al Congreso. Y lo cuenta en el libro, no son palabras mías, lo cuenta que lo hizo así porque él había aprendido del absolutismo de Rosas en la provincia de Buenos Aires y de las consecuencias que eso había generado, el desastre que había producido en la economía de la provincia de Buenos Aires. Entonces él quería un modelo que no fuera presidencialista en la Constitución, sino bien republicano. El presidencialismo que tiene Argentina hoy no surge del diseño constitucional del 53 de Alberdi, todo lo contrario, surge de los abusos que vinieron después. Y yo lo que quiero es volver a Alberdi, quiero volver al planteo bien republicano, donde las facultades económicas importantes están en cabeza del Congreso. Y en particular en el caso del Banco Central, quiero pedirle un poco más, porque tampoco quiero un Congreso escribanía como el que vivimos en los últimos años, que si Dios quiere llega a su fin en la próxima elección. No quiero un Congreso que gana el presidente y me dice, no, yo no pongo al presidente del Banco Central, pero Sergio Massa, que arma la mayoría automática en el Congreso, pone al presidente y es lo mismo, ¿no? Entonces pido que el Congreso nombre al directorio del Banco Central con una mayoría especial. Esa mayoría especial está en debate. Mi planteo inicial era que fuera de 2/3. Algunos amigos y colegas me han mostrado que en España funciona una mayoría de 5/3, de 3/5, que es una mayoría que funciona bastante bien, mejor que una mayoría de 2/3, y que 60% parece ser una mayoría un poco más agravada y que funciona bien y que es alcanzable, más plausible. Bueno, estoy en ese debate y viendo cómo técnicamente, que no pase lo que pasó con la coparticipación, de que si no, el Congreso no consigue esos 3/5 de los votos, ese 60% de los votos, haya alguna regla de default de quién asume en el caso de que no lo consiga el Congreso, para asegurar que existe un Banco Central independiente, aún en el caso de que el Congreso no logre ponerse de acuerdo rápidamente. Entonces, yo de esa manera, con esta independencia del Banco Central, no puedo gobernar la política monetaria. Ojalá el Banco Central termine siendo un Banco Central racional, con directivos razonables, pero tampoco lo puedo garantizar. Tal vez el Banco Central puede terminar teniendo más personas con formación un poco más heterodoxa. Lo que yo voy a garantizar es que el Banco Central va a estar desconectado del Poder Ejecutivo, de suerte tal de que no puede ocurrir ni lo que pasó con Rebrado, ni lo que pasó después con Sturzenegger. O sea, que el presidente nunca pueda ni nombrar a los presidentes, ni removerlo cuando no le dan la reserva o cuando no bajan la tasa de interés, ¿cierto? Entonces, y que esa independencia efectivamente produzca el resultado de la recomposición del valor de la moneda, como funciona en el resto de los países del mundo. Entonces, simplemente, y además hay mucha evidencia científica sobre la relación entre la independencia del Banco Central y la menor inflación, y por lo tanto parece ser un camino bastante razonable, plausible. Por supuesto tiene algunas críticas, algunas me las han hecho algunos colegas, puntualmente el tema de que una ley siempre puede ser derogada con otra ley. Entonces algunos me dicen, bueno, pero así como con la convertibilidad, finalmente alguien salió de la convertibilidad con una ley, esta regla, cuando el político de turno quiera gastar un poco más, simplemente puede derogarla por otra ley y volver a agarrar el Banco Central del Ejecutivo. Sí, podría ocurrir. Lo que quiero hacer es aumentarle los costos de que ocurra eso. Sí, lo que pasó con la salida de la convertibilidad, esencialmente, es que el presidente que tomó la decisión de salir de la convertibilidad se inmoló políticamente y nunca más pudo ser candidato a nada, que fue Duhalde. Y yo quiero que pase una cosa parecida, que el que tenga, si alguno se anima a tocar la independencia del Banco Central, además de ser el responsable del retorno de la inflación en Argentina, sea también condenado políticamente por hacerlo. Sí, pero y ahí vuelvo a la importancia de los debates que vos das. O sea, no es lo mismo, sí, porque se usa mucho este argumento, ¿no? En Argentina muchas leyes no se cumplen, ¿sí? Incluso en este momento hay leyes que no se están cumpliendo, ¿sí? Y no hay sanción. A mí me parece que lo importante es que haya un debate y que la sociedad entienda por qué tenemos esa ley. Y una vez que la tenemos, el que no la cumpla va a pagar un costo. Si la ley no ha sido debatida, no forma parte del interés de la sociedad, bueno, entonces es mucho más fácil no cumplirla, ¿sí? Entonces, por eso te ponía tanto énfasis en la importancia de dar estos debates de cara a la sociedad, ¿sí? Ahora, otra crítica que seguramente te han hecho
bueno, es muy difícil que se cumpla si el Estado no es solvente, ¿sí? Si finalmente ante una situación de insolvencia va a haber algún acuerdo en el Congreso para financiarse con emisión monetaria porque es mucho menos costoso que un default. Por lo menos en el corto plazo, y el horizonte temporal de la política muchas veces es de corto plazo. Entonces, ¿qué pensás vos de una ley de presupuesto estructural equilibrado? A ver, varios comentarios. Lo primero, es cierto que nosotros aprendimos de la zona del euro, digamos, y del área monetaria óptima europea. Subrayemos lo de óptimo, no estamos seguros que sea óptima, pero del área monetaria europea aprendimos que no se puede coordinar solo la política monetaria y dejar descoordinada la política fiscal, y que eso genera un montón de problemas. Pero también es cierto, y ahora voy a retomar, porque hay una idea, y estoy trabajando con Pablo Schiaffino, que me acercó una propuesta de regla fiscal que me parece bastante interesante y que la estoy empezando a masticar un poco para hacer una propuesta con eso. Pero lo que ocurre hoy en la práctica es que la política monetaria está dominada por la política fiscal. Y lo que yo quiero hacer con la ley es cambiar el orden de la dominancia. Es decir, quiero que la política fiscal pase a estar monetariamente dominada. ¿En qué sentido? En el sentido de que me lo preguntaban en un canal el otro día. Hace poco me preguntó Viviana Canosa por qué los gobiernos siempre gastaban más. Y mi respuesta fue simple, porque pueden. Porque pueden. Entonces, si vos sos el presidente y te vienen a ver los intendentes a pedirte más gasto, o los gobernadores a pedirte más gasto, o los gremios a pedirte una paritaria del sector público, vos estás en dificultades para decir que no. Porque los tipos te dicen, escúchame, si vos tenés la maquinita al lado, si ya emitiste 3 millones de pesos, ¿qué te cuesta emitir un poco más? Dale. No me puedes decir que no. Ahora, si yo le saco la maquinita al presidente, le saco la posibilidad de financiarse con emisión, cuando todo lo empodero en realidad, lo empodero para decir que no. Porque cada vez que algún sector de interés venga a pedirle gasto, el presidente ahora de alternativa va a decir, mira, la maquinita no la tengo más. Si vos querés que gaste más, ahora tengo que ir al Congreso. Y vamos al Congreso a ver si el Congreso me aprueba subir el IVA del 21 al 23. Como lo van a prender fuego a todos, al que se le ocurra hacer eso, entonces no lo van a poder hacer y van a tener que ajustar el gasto. O sea que ser estricto en lo monetario y eliminar la posibilidad de financiamiento monetario del déficit, de alguna manera, condiciona la posibilidad de que el Ejecutivo siga gastando cada vez más. Sí, sí. Pero bueno, viste que Argentina siempre está con un déficit enorme y sin acceso a los mercados de capitales, con lo cual, digo, tiene que haber de alguna forma una posibilidad de que al mismo tiempo se haga ese ajuste, ¿no? Que no, sí, no es ahí fácil. te sumo un punto para cerrar la idea de la regla fiscal. Yo creo que uno de los problemas que ha generado el comportamiento fiscal de Argentina pernicioso en los últimos 70 años es que Argentina sistemáticamente confunde shocks transitorios con permanentes, ¿no? O sea, entonces Argentina tiene el superciclo de commodities espectacular, ese que tuvo entre el 46 y el 49, el primer peronismo dijo esto es para siempre, somos ricos, entonces gastemos más. Y el sector privado también hizo lo propio, porque obviamente al haber términos de intercambio tan favorables, el tipo de cambio real era muy bajo y había un efecto de ingreso brutal. Entonces la población consumía más, público o privado. Cuando se te acaba el shock, se revierte y pasa, descubrimos que no éramos ricos y que era simplemente una cuestión transitoria. El sector privado ajusta rápidamente, o por lo menos más rápidamente, y el sector público trata de prolongar un poco la fiesta, y para prolongar un poco la fiesta utiliza, por ejemplo, emisión monetaria y distintas herramientas. Entonces, no estoy para nada en desacuerdo, al contrario, es el camino que estoy explorando con Pablo ahora y que le pedí que vieran la regla fiscal que armó él, ver cómo podemos hacer para que la regla tenga un comportamiento contracíclico de esa naturaleza, que le permita a la regla hacer que esos shocks transitorios sean también transitorios en los presupuestarios después y garantizar que solamente el presupuesto pueda crecer cuando sistemáticamente el nivel de ingreso del país crece y no cuando lo hace solamente por un shock de término de intercambio favorable, por ejemplo. Sí, sí, bueno, acá esa es la idea básica, ¿no? De una regla de equilibrio fiscal estructural, la idea de que te permita tener una política contracíclica. En Argentina
además vos tenés el problema del federalismo, ¿no? Donde la mitad del gasto lo hacen los estados subnacionales o un poco más quizás de la mitad del gasto. Y ahí también Argentina necesita reformas. ¿Estuviste pensando algo en esa línea? La, mucha gente no conecta que Argentina inicialmente era un país con muchas provincias que emitían cada una su moneda y que lo que hizo en el 53 esencialmente fue formar un área monetaria entre todas las provincias. Y que esa área monetaria que prohibió expresamente que cada provincia emitiera sus monedas, le caben las mismas consideraciones teóricas que Mandel describió para las áreas monetarias óptimas. Y esas consideraciones teóricas esencialmente lo que te dicen es que cuando vos tenés provincias que crecen a una productividad distinta, el crecimiento de la productividad de las provincias se da a una tasa distinta, eso te empieza a generar un problema si vos no podés ajustar el tipo de cambio de esas provincias. Y esto no lo podés hacer ciertamente con una única moneda. Tampoco lo haces porque los precios, hay rigidez a la baja de los precios, entonces el ajuste tampoco se produce en términos reales dentro de esas economías. Entonces Mandel decía que quedaban dos caminos. Un camino era la movilidad de factores, y eso explica en parte, o sea, buena parte del pobre diseño del sistema de coparticipación en Argentina explica los mecanismos de movilidad interna de la Argentina. En la emergencia de Gran Buenos Aires, de Gran Rosario, de Gran Córdoba, tienen conexión con el hecho de que haya una sola moneda y que haya productividad diferente o avance de la productividad distinto en las distintas regiones están marcados, ¿no? Y entonces el esquema de regla de coparticipación tiene que tener en cuenta este problema, como primera cuestión. Como segunda cuestión, buena parte del sistema impositivo que tiene la Argentina es un sistema impositivo que profundiza esa desigualdad en la velocidad a la cual crecen las productividades. Ejemplo, las retenciones. Las retenciones son un impuesto tremendo porque, además de todos los problemas que tiene como de tener sesgo antiexportador y tantos otros problemas, te saca de la cancha las tierras marginales que están más lejos de los puertos y las tierras marginales que tienen menos productividad, que también son las que están en la provincia, con lo cual penaliza arriba de los problemas de productividad que puede tener cada provincia, los penaliza con un impuesto que agrava ese problema de productividad. Y entonces eso exige que la transferencia de coparticipación tenga que ser más alta. Entonces yo creo que si la reforma del sistema tributario baja los impuestos a la producción, baja los impuestos al empleo y baja los impuestos a las exportaciones, los diferenciales de crecimiento y productividad se van a emparejar un poco más. Y entonces ya la necesidad de transferencias jurisdiccionales va a ser un poco menor. Dicho eso, por supuesto Argentina debe, como vos lo sabes muy bien y toda tu audiencia, se debe una ley de coparticipación desde el 96. Y es más difícil hoy hacer una ley de coparticipación que cambiar la Constitución y modificar la regla de vuelta en la Constitución. O sea, es más fácil conseguir los 2/3 del Congreso para cambiar la Constitución y que la Constitución pida una ley de coparticipación con esta vez 2/3 de las provincias, un consenso otra vez de una regla un poco más fuerte que la simple mayoría, pero un poco que no permita que una sola provincia tenga poder de veto, ¿no? Y creo que ese va a ser el único camino para salir de este problema. Eso con la combinación de probablemente la otra tecnología posible para converger a un esquema de coparticipación viable es probablemente usar el esquema este de velo de ignorancia de Rawls, apropiárselo de suerte tal de que nos comprometamos a una serie de reformas que empiecen a regir la distribución de los recursos adicionales que se generan a partir de, por ejemplo, el 2023, sin saber quién va a gobernar las provincias y quién va a gobernar la Argentina a partir del 2023. Entonces, es mucho más fácil ponerse de acuerdo cuando vos no sabés quién va, o 2023 o 2027, no sé, pero si no hay una reforma constitucional que permita la posibilidad de hacer una ley de coparticipación con una mayoría no tan exigente como la que tenemos ahora, la otra solución que se me ocurre es hacerlo de esta manera, con algún tipo de compromiso que distribuya el rebalse, que distribuya los crecimientos de los recursos, que garantice el statu quo hasta ahora de los recursos que hay, y que lo haga a partir de una administración que todavía no llegó y que no sabemos ni siquiera de qué signo político va a ser. Dicho eso, ¿qué criterio tendría que tener esa coparticipación? A mi juicio, y después está la discusión abierta en qué porcentaje, yo creo que cerca de 50 y 50. Una parte tiene que tener criterio devolutivo para incentivar la generación de recursos en cada jurisdicción. Entonces,
provincia que genera más recaudación del IVA por actividades de su provincia, por ejemplo, tiene más redistribución de recursos, y otro porcentaje con una regla fija que esencialmente mire lo que genera la movilidad y lo que genera, digamos, lo mismo que hubiera mirado Mandel cuando constituía el área monetaria peso, y que esencialmente es a la velocidad a la cual crece el desempleo en las distintas jurisdicciones o eventualmente la tasa de pobreza de las distintas jurisdicciones. Y que esa fórmula sea bien concreta y asigne de manera automática, sin ninguna discrecionalidad, la otra mitad de los recursos. Algún esquema combinado de esa naturaleza me parece que podría funcionar. Perfecto. Te vuelvo a la elección, ¿sí? Esta elección legislativa es muy, muy importante para frenar el proyecto iliberal y populista del kirchnerismo. Ahora, digo, ya se pasaron las PASO y es probable que, es altamente probable que Juntos por el Cambio gane, y entonces surgen otros partidos diciendo, bueno, pero es mejor que nos voten a nosotros por este, por otro. ¿Por qué es y bien importante concentrar el voto en Juntos por el Cambio para frenar al kirchnerismo? Primero porque somos los únicos que lo podemos parar en el Congreso. Es decir, hoy estamos a muy pocos votos, a 3 legisladores prácticamente, de tener la primera minoría en diputados, por ejemplo. Eso nos permitiría fijar toda la agenda de la Cámara de Diputados, inclusive la posibilidad de poner al presidente de la Cámara. Uh-huh. y los de las varias comisiones. Entonces eso no lo puede hacer ningún otro partido. Si la oposición está fragmentada en múltiples partidos, el peronismo va a conservar la primera minoría de la Cámara, va a seguir seteando la agenda de la Cámara y va a seguir abusando del poder como lo viene haciendo. Entonces, una de las garantías de ponerle freno al kirchnerismo es conseguir ese bloque de 120 diputados que pueda pararlo y que pueda ser la primera minoría dentro de la Cámara de Diputados. Pero segundo, porque es muy importante, y esto conecta con una pregunta además en mucho de por qué esto sería distinto de Cambiemos 2015-2019, que yo lo que digo es que hay 3 diferencias muy grandes con el proyecto 2015-2019. La primera es que la elección de medio término de 2013 la ganó Massa. Uh-huh. Y eso condicionó mucho la gestión de Macri, porque los 2 primeros años de Macri no tuvo mayoría en las cámaras, después no tuvo nunca en realidad mayoría. Nunca. Claro, pero tuvo prácticamente los 2 primeros años, tuvo el poder de cambiar algunas cosas con algunas leyes, todas tuvieron que ser negociadas. Uh-huh. Y todas esas negociaciones debilitaban, por ejemplo, la negociación con Massa para la inclusión del impuesto a la renta financiera, que era un espanto. Después lo discutimos, si querés, más puntualmente, porque sé que ustedes tuvieron que participar de eso, pero en su momento. Pero a mi juicio fue un gran error. Pero se entendía, bueno, pero lo que pasa es que Massa pide en la negociación, que yo... eso no está ahora. Nosotros estamos eligiendo hoy a la mitad de los legisladores con los cuales vamos a gobernar en el 2023. Y si la mitad de esos legisladores son de Juntos por el Cambio, nosotros ganamos en el 2023, por primera vez desde el regreso a la democracia, va a ganar un no peronismo en Argentina con mayoría en las cámaras, con la posibilidad de conseguir las transformaciones que necesita Argentina sin necesidad de entrar en negociaciones que diluyan el espíritu de cada una de las normas que necesita Argentina ahora. Entonces, me parece que esa es una razón fundamental por la cual es muy importante que el voto vaya para nosotros. Claro. Sí, no, a ver, 2 cosas te digo porque creo que un poco me preguntaste. La primera, no tengo mucho para discutir. Yo siempre estuve en desacuerdo con gravar la renta financiera, no porque no crea que todas las fuentes de ingreso deben ser grabadas de la misma forma. Creo eso. Creo que no se podía hacer bien con alta inflación y entonces esa era una mala idea. Lamentablemente, como vos dijiste, Cambiemos tenía minoría en las cámaras y todo tenía que negociarlo. Había 42 proyectos de reforma financiera en el Congreso presentados y bueno, parte de una negociación salió algo que no fue bueno. También creo que se exageró el impacto que tuvo, desconociendo incluso el funcionamiento de los mercados financieros, ¿sí? Digo, muchas veces se discuten algunos impuestos que en Argentina como que el resultado es binario. Si pones un impuesto desaparece el mercado, ¿no? Como que genera un hedge y que eso tiene un salto, por ejemplo, en ese caso, de 80 puntos básicos en la tasa para dejar el mercado como estaba antes, ¿sí? Con lo cual, nada de lo que pasó fue por ese impuesto.
dicho eso, para que se crea, además, incluso de que lo que estoy diciendo, nada de lo que pasó fue por ese impuesto, no lo digo como excusa, no estaba a favor del impuesto a la renta financiera. ¿Sí? Bien, y con respecto a lo otro, al tema de eh, que Massa ganó en el 2013 y eso debilitó mucho al gobierno de Cambiemos, estoy totalmente de acuerdo y creo que por eso es muy importante darse cuenta que en un gobierno de 4 años sí hay dos elecciones, la anterior y la elección presidencial, porque en esas dos se determina el Congreso que vas a tener. ¿Sí? Y de hecho, Macri fue el gobierno más débil de todo el periodo desde el 83 para acá, en términos de su fortaleza en el Congreso. Bien, te llevo un plano distinto, ¿sí? Que es, escribiste un libro muy lindo recientemente que se llama Nada será igual, ¿sí? Que habla un poco sobre todos los cambios tecnológicos y cómo van a impactar nuestra vida. Eh, y yo creo que mucho de lo que discutís en el libro, ahora sería lindo si nos haces un resumen, pero mucho de lo que discutís en el libro no forma parte del debate en Argentina. En Argentina seguimos debatiendo lo mismo de, bueno, vos eh, en parte de esta charla volvés al Verdi, ¿sí? O sea, estamos siempre anclados en discusiones que son del pasado, ¿no? Entonces, me parece que uno siempre tiene que construir el futuro con el futuro, no puede construir el futuro con el pasado. Y Argentina, obviamente, solo trata de construir el futuro con el pasado y le va mal. Entonces, ¿qué reflexión tenés para construir el futuro de Argentina desde tu libro? Y un poco contanos el argumento central del libro. ¿Sí? El libro trata de discutir cuáles van a ser las consecuencias políticas, sociales y económicas de dos grandes transformaciones que no son nuevas, pero que se están acelerando de manera dramática en los últimos años. La primera es la emergencia de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, los primeros artículos de Turing tienen 70 años, así que no es nuevo el tema ni el concepto. Pero la velocidad a la cual están creciendo las patentes en inteligencia artificial hoy, crecen al 35% anual, hace pensar que estamos avanzando rápidamente, si no hacia la singularidad que plantea la gente de Singularity University, el reemplazo de la inteligencia humana por la inteligencia artificial, algo parecido en muchos aspectos, ¿no? Entonces, el avance de la inteligencia artificial está permitiendo la posibilidad de crear valor sin trabajo, cerrando un debate, si es que no estaba cerrado ya, sobre teorías de valor y la posibilidad de crear valor sin trabajo. Pero además, poniendo también patas para arriba todo el debate sobre el sistema de seguridad social, porque que siempre se centraron en torno al trabajo, y rediscutiendo, obligándonos a discutir también muchos temas de la organización de la sociedad, porque el trabajo, más allá de ser el mecanismo de provisión de recursos, es un organizador social. El trabajo y la escuela son las dos grandes instituciones organizadoras del tiempo y organizadoras de la familia. Entonces, si vamos a una sociedad que va a poder producir valor con menos trabajo y que va a poder producir procesos educativos con un mecanismo diferente del de la escuela tradicional, hay que replantearse cómo va a organizar el tiempo a la sociedad. Y esa es una discusión que cuando yo empecé a escribir el libro parecía estratosférica, pero que la pandemia nos enfrentó a esa situación. O sea, de golpe en la pandemia vos tuviste una sociedad que no tenía que ir a trabajar y una sociedad que no tenía que ir a la escuela. Y esa sociedad se alienó. No sé, nadie sabía qué hacer con el tiempo. Digamos, planteó un montón de disrupciones. Lo único que cambia acá es que eso la sociedad lo transitó como algo transitorio, valga la redundancia, y ahora la sensación es que vamos a una evolución permanente, que lo que vimos en la pandemia fue un botón de muestra de los impactos que pueden tener los procesos de avance de la inteligencia artificial. El segundo gran eje del libro es el fenómeno de uberización de la economía. El fenómeno de uberización esencialmente es el fenómeno de eficientización de la cadena de intermediación. ¿Uber qué es? Uber es una plataforma que conecta una oferta con una demanda y lo hace de manera más eficiente, en primer lugar, más barato, etc. Y en segundo lugar, permite explotar mejor el sistema de precios.
sea, nosotros tenemos una economía basada en el sistema de precios. El sistema de precios es una herramienta excelente, muy buena, pero muy limitada en su funcionamiento por razones prácticas. Digamos, costos de menú, un montón de circunstancias que hacen que vos no puedas fijar precios para diferentes situaciones y para diferentes necesidades. Y Uber rompe eso, rompe todo eso. O sea, el modelo de Uber no solamente encuentra más fácil, es una suerte de Tinder, ¿no? Que te encuentra un novio más fácil y reúne más cerca de las preferencias que vos querés, entonces consigue hacer una pareja más feliz, digamos. No, no sé si Tinder te da un novio, pero te da Una una relación. circunstancia, no le pongamos nombre, está bien. Pareja, digámosle, Sí. por un rato, aunque sea. Entonces, no solamente hace eso, sino que además explota el sistema de precios de manera tal de extraer más jugo de bienestar y conseguir más bienestar y permitir que vos tengas, por ejemplo, la posibilidad de tomarte un Uber que no te hubieras podido tomar nunca un taxi un domingo a las 3 de la tarde porque no te lo podías pagar, pero ahora, como el domingo a las 3 de la tarde no hay demanda, sí te puedes tomar un Uber sin ningún problema y al mismo tiempo tracciona la oferta para que vaya a donde hay más necesidad en circunstancias de más demanda, cosa que ahora tampoco el sistema de precios lo permite. Las rigideces de funcionamiento del sistema de precios no le permiten adaptarse a los picos y a los valles de la demanda de muchos productos. Entonces, me parece que eso es una suerte de capitalismo en anabólicos, para expresarlo de una manera. O sea, la uberización permite la suerte de una forma de capitalismo en anabólicos, y eso, por supuesto, también genera todo un debate. Ahora, esas dos grandes transformaciones, la inteligencia artificial, el boom de la inteligencia artificial y la uberización de la economía, plantean un montón de debates transversales. El primer debate es el debate del empleo. ¿Qué va a pasar con el empleo? ¿No? Que, como vos sabés, es un debate desde la primera revolución industrial inglesa, que le dio origen al ludismo. Se viene la preocupación esta de que el avance tecnológico se va a llevar puesto al empleo. Nunca pasó en la práctica, porque lo que pasa es que como las necesidades son ilimitadas, la gente siempre quiere más, y entonces el último que fracasó con ese diagnóstico fue Rifkin en los 90, cuando planteó que la automatización también se iba a llevar puesto al empleo, y también se equivocó. Hubo récord de empleo en Estados Unidos hasta antes de la pandemia. Entonces, pero ciertamente van a cambiar muchas cosas probablemente en el mercado de trabajo, cambie la estructura de las contrataciones, cambie la morfología del mercado de trabajo también, con más heterogeneidad de contratos de distinta naturaleza entre las partes, y eso también genere movilidad social, mucha movilidad social. Y así como yo tomo un poco ahí la famosa conferencia esta de Keynes de la década del 30, cuando él planteó la economía, cómo iba a ser la economía de sus nietos, y él dijo, vamos a un mundo en el 2030, acá a la vuelta de la esquina, en el cual vamos a tener que trabajar nada más que 3 horas y vamos a poder tener el mismo ingreso de un clase media inglés de 1930. Y acertó Keynes en la primera parte. Hoy podemos trabajar 3 horas y tener el nivel de ingreso de un inglés de clase media, que un inglés de clase media en 1930 no tenía agua caliente en la casa, por supuesto tampoco televisión, ni teléfono celular, ni computadora, así que tranquilamente podríamos tener ese nivel de vida, solo que en lo que erró Keynes, en que queremos mucho más. Pero es cierto que el ingreso per cápita de hoy comparado con el de 1930 es 7 veces más alto, pero también es cierto que aumentó la desigualdad. Entonces, si nosotros proyectamos eso hacia adelante, con el impacto que va a tener la inteligencia artificial en la uberización, probablemente vayamos a una sociedad mucho más abundante, pero también mucho más desigual. Entonces, el segundo eje es el eje que corta transversal este debate, es el eje de la desigualdad. Y el tercer eje es el eje de los derechos de propiedad, porque es muy difícil o es complejo fijar derecho de propiedad sobre los productos creados por la inteligencia artificial. El cuarto debate es el debate sobre los datos, la propiedad de los datos. ¿Sí? La propiedad de los datos determina buena parte de la posibilidad de desarrollo de los países. Son abiertos los datos, la competencia, por ejemplo. ¿Por qué la tecnología genera suerte de monopolios naturales a la Google o como en las redes sociales? Porque nadie puede competir contra el algoritmo de Google, porque el algoritmo de Google tiene un montón de historia de búsquedas, y entonces se perfeccionó tanto que nadie puede competir. Pero ¿qué pasaría si una norma le permitiera a la persona la portabilidad de sus datos? Entonces yo me quiero ir de Google al otro buscador nuevo que emerge ahora,
y me quiero llevar la portabilidad de mis datos. Entonces quiero que el nuevo buscador pueda levantar de Google las búsquedas anteriores que hice yo, que me pertenecen a mí, no necesariamente a Google. Está en debate eso, por supuesto, ¿no? ¿A quién le pertenece? Ese es otro de los debates que está también ahí en el libro. Si eso fuera posible, probablemente habría mucha más competencia también en las plataformas y se abriría un mundo más interesante también. Hay otro debate sobre el futuro de la educación, digamos, varios temas que tienen que ver sobre los grandes problemas que plantean estas dos grandes disrupciones que decía recién. Claro, está muy claro, Martín. Pero fíjate que todo lo que vos nos contás de que va a ir pasando en el futuro, va a ir pasando si se va creando el marco legal para que eso pase, ¿no? Y vos bien lo planteás, hay toda una cuestión de derechos de propiedad. Era en ese contexto que me interesaba mucho que hables de este libro, porque básicamente, o sea, vos en la campaña y cuando llegues al Congreso vas a estar legislando y discutiendo sobre nuestros viejos problemas, pero en algún momento ojalá te puedas pasar a legislar y discutir sobre los problemas del futuro, que son los que nos van a sacar de este atraso o darnos la posibilidad de salir de este atraso y crear riqueza como no creamos hace décadas. Sí, sí, totalmente. Yo inclusive ahí uso una analogía, ¿no? En general la construcción de leyes y el proceso legislativo es un proceso que se hace mirando el espejo retrovisor, no mirando el parabrisas. En Argentina siempre se hace así. Cuando el progreso tecnológico es lineal, eso simplemente te genera un pequeño lag de tiempo, pero es muy fácil proyectar sobre un sendero de crecimiento lineal, porque vos mirás para los últimos 5 años, bueno, estás un poquito atrasado, pero en los próximos 5 años la velocidad de crecimiento y el avance tecnológico es la misma. Pero cuando el crecimiento empieza a tener carácter exponencial, el atraso en legislar mirando por el espejo retrovisor se paga carísimo porque el crecimiento es exponencial hacia adelante, el cambio tecnológico. Entonces, hay que legislar. A mí me gusta usar acá la analogía de cómo se tira al blanco en los juegos de invierno. ¿Viste? En los Juegos Olímpicos de Invierno, que hacen tiro, le tiran al disco y el disco que sale de la máquina, ningún tirador le apunta al disco. Porque si vos le apuntás al disco, no hay manera de que le pegues. Digamos. Entonces, lo que hacen los tiradores profesionales es mirar el disco cuando ni bien sale y tratar de proyectar, de pronosticar la parábola que va a describir el disco en función de los primeros 4 metros que recorrió el disco y le tiran al encuentro. Uh-huh. O sea, tiran el tiro a un lugar donde el disco todavía no llegó, cuando ellos toman la decisión de tirar. Y me parece que la lógica de cómo empezamos a crear leyes en Argentina tiene que empezar a apuntar a eso. Y hay algunos avances en los cuales puede apuntar a eso. Y uno te lo voy a tirar ahora. Y de hecho es una suerte de primicia de un tema sobre el cual estoy empezando a trabajar. Claro, Argentina tiene un problema no estamos discutiendo como la discusión de inflación en el mundo, cuando uno lee la literatura es que explica que vos tengas 3 y no 2, y que explica que uno se vaya a 6 y no tenga 2% de inflación. Nosotros necesitamos hacer lo básico, porque tenemos que bajar de 50 a una discusión razonable después en torno de la tasa natural de 2% o algo por el estilo. Pero en una de esas, el camino ni siquiera sea la independencia del Banco Central, que para nosotros ineluctablemente es un primer paso sobre el cual tenemos que legislar y que avanzar ahora. Probablemente en los próximos años tengamos que converger a un banco central descentralizado. Paradójicamente, no parece un oxímoron, la idea de banco central descentralizado. Pero ¿por qué es el Estado el que tiene que tener el monopolio de la gobernanza del proceso de creación de dinero? Supongamos que el Estado avanzara con privados en una criptomoneda que fuera gobernada por una comunidad de holders de esa moneda, que obviamente van a estar interesados en preservar el valor de esa moneda porque son los propietarios de la moneda, van a ser los primeros interesados en que esa moneda no se devalúe. El Estado tiene para aportar algo, claro, porque puede hacer que esa moneda sea de curso legal en el país. Entonces, es un socio muy importante en esa posibilidad. Pero para eso tendría que ceder su soberanía sobre la moneda y tendría que ser un socio que tiene tal vez alguna silla dentro de esa gobernanza, pero minoritaria, porque esa gobernanza es descentralizada. En una red descentralizada que gobierna la suerte de esa moneda, como se gobierna el DAI, por ejemplo.
la creación de DAI y la estabilidad del DAI en el mundo, que tiene un algoritmo simple que va gobernando en función de oferta y demanda y de la velocidad a la cual se van quemando, vas usando Ethereum para construir el DAI y eso te permite tener cierta estabilidad de esa moneda. Entonces, en una de esas, quizás Argentina puede estar avanzando dentro de poco a ser uno de los primeros países en el mundo en tener un banco central descentralizado, ¿quién te dice? Y nosotros podríamos ser protagonistas de esa historia. Claro. Sí, bueno, siempre que cuando uno no está sobre la frontera de políticas, puede pegar saltos muy importantes, ¿sí? Y eso es una ventana al optimismo. Por supuesto, hay que lograr cambiar el discurso y por eso nuevamente celebro que estés participando del debate con todo tu conocimiento. Y te deseo el mayor de los éxitos en la elección y en tu futura carrera política, porque tenés mucho para aportar, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Sebastián. Siempre la posibilidad de conversar contigo es un gusto, así que sobre todo porque vos reunís no solamente las condiciones y características que te comentaba al principio, que sos uno de los científicos sociales más importantes de la Argentina, sino que has tenido tu paso por la actividad pública, que seguramente te ha dado un baño de realidad que te ha permitido tener una perspectiva que creo que todos tendríamos que tener. Así como muchos políticos, siempre es una crítica que se hace y que yo comparto, que los políticos tendrían que tener un baño de realidad en el sector privado para tratar de ganarse su sustento de otra manera que no sea con la seguridad del puesto político. Creo que también los que hacen políticas públicas, los teóricos y los que escriben o hacen investigaciones científicas sobre políticas públicas, algún bañito de realidad de cómo se hacen las políticas públicas y lo que es la máquina esa de impedir que es el sector público, también está bueno que lo tengan, ¿no? Así que reunir esas dos condiciones me parecen muy interesantes. Bueno, Martín, gracias por la charla y quedamos en contacto, ¿sí? Muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Hasta luego.